Dios los bendiga, hermanos, Dios los bendiga y los guarde. Es un gozo y un privilegio compartir nuevamente con ustedes por mi Facebook, Dilmani Viches, y por mi canal de YouTube, El Rincón de Dios, que hago para anunciar la virtud de aquel que nos llamó, de la tiniebla a su nueva mirada. Así que le doy gloria a Dios por este nuevo día que me regala, y por permitir una vez más compartir la palabra de Dios con ustedes. Le pido a mi Dios que sea Él guiándome en toda esta predicación, al Dios de Israel, para que todo lo que yo diga, todo lo que yo piense, todo lo que yo proclame en esta hora sea conforme a su palabra, conforme a su revelación, conforme a su verdad, conforme a su Espíritu Santo, para que Él reciba la gloria, para que el Dios de Israel reciba la gloria por medio de Cristo Jesús, por medio de su Espíritu Santo, que me dé lo suyo y me lo haga saber, y por medio de este siervo inútil que solo hace lo que su Dios le ha mandado, su Dios y Padre le ha mandado. Se lo pido todo a mi Dios de Israel, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos y amigos, ayer vimos un contraste de lo que veníamos viendo. ¿Se acuerdan que vimos dos milagros maravillosos hechos por mi Señor Jesús? Obviamente por el poder del Padre que moraba en Él, ¿verdad? Y vimos dos milagros sorprendentes, como lo son la sanidad de la mujer que sufría del flujo de sangre y la resurrección de esa niña, mejor conocida como Talita Cumi, como muchos le decimos, ¿verdad? Bueno, vimos esos dos extraordinarios milagros, vimos la fe de estas dos personas, tanto de la mujer del flujo de sangre como del principal de la sinagoga de Jairo. Vimos la fe que alcanza la bendición, vimos la fe que alcanza el milagro, vimos la fe que salva, porque esta mujer, la mujer del flujo de sangre, fue salva en esa hora, fue llamada hija de Dios, y Jesús dijo que había hecho las paces con Dios. Ven paz, amén, gloria a Dios, ¿verdad? Luego vimos un contraste muy marcado. Luego nos vamos a Nazaret y vimos cómo reciben a mi Señor Jesús los que son de allí, de esa zona. Y al contrario de lo que había pasado antes, lo reciben con mucha incredulidad, porque dicen: ¿no es este hijo de José carpintero, su madre María y sus hermanos Jacobo, Simón, Judá y Santiago, y sus hermanas aún están entre nosotros? Vemos de ahí la incredulidad de la gente que conocía a Jesús en su naturaleza humana. Como lo conocían en su naturaleza humana, o sea, como Jesús, hijo de José y María, ellos no podían entender, asimilar y comprender cómo es que mi Señor Jesús podía enseñar de la forma tan sabia que lo hacía, podía hacer las señales que hacía, podía echar fuera demonios, podía sanar cualquier tipo de enfermedad. Ellos no comprendían, porque ellos solamente conocían a Jesús como Jesús de Nazaret, hijo de María y José, hermanos de todo eso que ya nombramos. Ellos solamente conocían a Jesús en su naturaleza terrenal, y por eso ellos tenían mucha incredulidad acerca de Jesús. Y por eso dice la Escritura que Jesús no pudo hacer muchos milagros ahí, salvo unas pocas de sanidades, ¿verdad? Por la incredulidad. Y es que eso mismo nos pasa a nosotros.
cuando nosotros nos convertimos al cristianismo, la primera persona que no creen en nuestro cambio son nuestros familiares. ¿Por qué? Porque ellos conocen un ejemplo al Libani, a la naturaleza humana de Libani, y ellos me van a juzgar a mí según los hechos de mi naturaleza humana, de mi naturaleza caída. Entonces, como ellos no entienden que cuando uno entra a Cristo, nueva criatura es, y que uno posee una nueva naturaleza que es semejante a la de Cristo, entonces por eso ellos siempre te van a juzgar, porque ellos no van a entender que tú naciste de nuevo según la simiente de Cristo, que tú ahora eres nueva criatura, y que aunque tu vieja naturaleza pecó, ¿verdad?, anteriormente, ahora la nueva naturaleza te va a llevar a hacer buenas obras para Dios en Cristo Jesús, en el poder de su Espíritu Santo. Amén. Entonces, eso es lo que pasa. Y mi Señor Jesús salía y dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, ciudad o casa. No hay profeta sin honra. Es decir, en mi casa, un ejemplo, en mi casa no me creen. Yo no consigo que nadie en mi casa se convierta, por darle algún ejemplo. Pero resulta que yo me voy para otro país, no sé, Chile, Estados Unidos, México, bueno. Y resulta que yo allí hago que muchos se conviertan, claro, con la ayuda del Espíritu Santo, para la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces eso es lo que mi Señor Jesús dice. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, en su propia ciudad o en su propio hogar. Claro, porque la gente te va a juzgar, la gente del mundo siempre te va a juzgar según tu vieja naturaleza. La gente del mundo siempre te va a juzgar a ti según tu vieja naturaleza, porque ellos no saben que tú naciste de nuevo en Cristo Jesús. Ellos no lo saben, entonces ellos siempre te van a criticar, ellos siempre te van a señalar, ellos siempre te van a juzgar por el comportamiento de tu vieja naturaleza. Y fíjense que aunque el comportamiento de mi Señor Jesús nunca fue malo, aunque mi Señor Jesús ni en la naturaleza humana, ni mucho menos en su naturaleza divina, ¿verdad?, pecó, a él lo buscaban a él no le creían porque conocían de dónde venían, que venían de José, un carpintero, porque José no era ningún rabí, José no era un Pablo, un sumo sacerdote. María era una buena mujer, pero no era, una profetisa. ¿Me entienden el punto? Entonces, ellos estaban jugando a Jesús según su naturaleza humana. Por eso ellos no podían comprender cómo que mi Señor Jesús, viniendo de una persona, digámoslo así, no quiero ofender ni a María ni a José porque lo considero siervo de Dios, pero ellos no entendían, los de Nazaret, no entendían cómo mi Señor Jesús, viniendo de una persona tan ordinaria, según la carne, es decir, de José, un carpintero, y de María, una buena mujer, pero no era una profetisa, no era, ¿me entienden? Entonces ellos no comprendían de dónde mi Señor Jesús tenía la sabiduría que tenía. Ellos no comprendían de dónde venía la sabiduría de Jesús. Ellos estaban asombrados porque ellos conocían a Jesús y su procedencia, y ellos nunca hubieran esperado que Jesús tuviera tanta sabiduría. Entonces ellos tampoco comprendían cómo mi Señor Jesús tenía tanto poder para sanar, poder para liberar, para echar fuera demonios. Ellos no comprendían
porque ellos lo estaban juzgando según su naturaleza humana y no concordaban lo que ellos estaban viendo con lo que ellos conocían de Jesús. Porque si Jesús hubiera sido hijo, por ejemplo, de un sumo sacerdote y de una profetisa, bueno, ellos podrían haber dicho, bueno, pero imagínate, ¿cómo no va a saber, cómo no va a estar ungido por Dios si su padre es sumo sacerdote y su madre profetiza? Un ejemplo. Pero ese no era el caso de Jesús. Jesús era hijo terrenal, ¿verdad? Para ellos Jesús era hijo de José. Y José era un simple carpintero. Y sin ofender a José, porque yo sé que era un siervo de Dios, pero ustedes entienden el punto. Por eso es que ellos no entendían cómo de la combinación de José y María pudo salir un Jesús. O sea, cómo de esa combinación pudo Jesús tener esos poderes y esa sabiduría. No concordaban. ¿Pero por qué? Porque ellos estaban viendo a Jesús según su naturaleza terrenal, su naturaleza humana, y por eso no entendían, y eso era lo que estaban jugando ellos. Por eso yo le dije ayer, el poco conocimiento sobre algo, tener un conocimiento incompleto sobre algo, un conocimiento no bueno sobre algo es malo. O sea, conocer a Jesús a medias no salva a nadie. Como por ejemplo Nicodemo decía algo cierto. Le dijo, sabemos que viene como maestro de parte de Dios. Eso era cierto, Jesús era maestro, pero Jesús no era un simple maestro. Entonces, conocer a Jesús parcialmente, medianamente, escasamente, no salva a nadie, ¿okay? No es una fe salvadora. Y en este caso, el conocer solamente la naturaleza terrenal de mi Señor Jesús, ¿verdad? Conocer a mi Señor Jesús en su naturaleza humana le estaba jugando. Era muy malo para los nazarenos, que eran completamente incrédulos, y mi Señor Jesús, aquí dice la palabra que Él se quedó asombrado de ver la incredulidad de ellos, y que a causa de esa incredulidad Él no pudo hacer muchos milagros, solo unas pocas personas que Él impuso la mano y pudo hacer milagros. Entonces, bueno, vemos aquí que la fe alcanza la bendición. La fe que es en Cristo Jesús alcanza la bendición, pero la incredulidad, hermano, es para perdición. La fe que es en Cristo Jesús alcanza la bendición de Dios, pero la incredulidad es para perdición. Amén. Gloria a Dios. Si quieren ver todo el video completo, por aquí por mi perfil de Facebook o por mi canal en YouTube, El Rincón de Dios, lo pueden encontrar, lo pueden ver. Vamos a ver aquí, hermano, la misión, la Biblia titula la misión de los 12 discípulos. ¿Okay? Vamos a leer desde el versículo 7 al 13. ¿Okay? Okay. Después llamó a los 12, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ven? Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el sitio, sino que calzarse sandalias y
y no vistiesen 2 túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella, hasta que salgáis de aquel lugar. Y en el lugar que no lo recibiere, ni oyere, salid de ahí y sacudid el polvo de los pies, el polvo que está debajo de vuestros pies, para de testimonio a ellos. De cierto digo, en el día de juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban a los hombres que se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios y ungían aceite en los enfermos y los sanaban. ¿Ok? Gloria a Dios. Amén. Alabanza a Dios. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Dios de Israel. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, hermano, como siempre, vamos a ir versículo por versículo, interpretando el texto bíblico con la ayuda que nos puede faltar del Espíritu Santo, ¿verdad? Para que todos seamos edificados y Dios reciba la gloria. Amén. Que el Espíritu Santo me ayude y me guíe. Amén. A toda verdad. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Okay. Ya nosotros vimos la elección de los apóstoles. Vimos como mi Señor Jesús en el mar de Galilea, a las orillas del mar de Galilea, llamó a los 4 pescadores: Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, si no me equivoco. Vimos también cómo llamó a Mateo, el recaudador de impuestos, y dijimos en aquella ocasión, en aquella prédica o enseñanza, que la elección fue por gracia. No es que Pedro había sido mejor que Juan, ni Andrés mejor que Pedro, y no es que ellos eran precisamente santos y apartados de todo pecado. No. Ellos eran pecadores como tú y yo lo éramos antes de Cristo. No es que Pedro era un superhumano y por eso vino Jesús y lo escogió. No es que Juan era un superhumano y Cristo lo escogió. No. De eso no se trató la elección de mi Señor Jesús. Ese no fue el motor de la elección de mi Señor Jesús. Mi Señor Jesús escogió a los que el Padre le había dado. Él lo dice muy claro: yo no los he escogido a ustedes, y uno de ustedes es diablo. ¿Ok? Entonces, hablando de Judas Iscariote. Entonces, la elección de Cristo no fue basada en obras, sino basada en su gracia, basada en el amor de Dios y basada en el propósito de aquel que llama, en el propósito que Dios tenía para con los apóstoles del Cordero. Así que, bueno, ya quiero dejar eso claro, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a hablar de la misión de los 2 apóstoles. En la elección de los apóstoles tenemos los nombres. Está Simón, Pedro, está Juan, Andrés, Judas, Felipe, Bartolomeo, Jacobo, hijo de Zebedeo, Andrés, Felipe. Esos son los 2 apóstoles. Vamos a leer. Vamos a leer los nombres de los apóstoles. Y los nombres son Simón, a que le dicen Pedro; Jacobo, hijo de Zebedeo; y a Juan, hermano de Jacobo, a quien les apellidó Boanerges, esto es hijo de Tuel.
Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el Cananita y Judas Iscariote, el que le entregó. ¿Ok? Estos son los 12 apóstoles, ¿ok? Ellos fueron elegidos por gracia, ¿ok? Fue un remanente escogido por pura gracia. No es que Pedro fuera un superhombre, no es que Mateo fuera un superhombre, no es que ellos eran lo mejor de Israel, al contrario, ellos eran los peorcitos de Israel, pero allí es que se glorifica a Dios, en los peorcitos, ¿verdad? Dios, dice la escritura que a los débiles del mundo escoge Dios para avergonzar a los débiles, a los fuertes y a los sabios, y a los necios para avergonzar a los sabios, a lo que es para avergonzar a lo que no es, ¿ok? Entonces, bueno, sabemos que estos 12 que ya mencioné fueron escogidos por gracia, ¿ok? Porque el Padre los amó desde antes de la fundación del mundo y se los dio al Hijo para que el Hijo los llevara al cielo, ¿ok? Porque esas eran ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero escuchen la palabra, eran ovejas perdidas. No eran cabritos, no eran puercos, no eran perros. Eran ovejas perdidas de la casa de Israel. Gloria a Dios. Entonces dice, versículo 7, después que llamó a los 12, comenzó a enviarlos de 2 en 2 y le dio autoridad sobre los espíritus. Ok, él llamó a los 12, a esos 12 que ya dijimos los nombres, Pedro, Juan, Mateo, ya lo dijimos, ¿verdad? Y le dio autoridad para echar fuera, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Esto es algo sencillo, hermanos. Si Jesús le dio autoridad a ellos para echar fuera espíritus inmundos, porque él tenía la autoridad del Padre, él simplemente les transfiere a sus 12 apóstoles lo mismo que el Padre le había dado a él. Él le transfiere la autoridad, el poder, el señorío sobre los espíritus inmundos para echarlos fuera. Esto es ¿por qué? Porque mi Señor Jesús tenía ese poder y Él se lo da a quien Él quiere. Y mi Señor Jesús lo demostró y lo ha demostrado en varias oportunidades, como por ejemplo la que vimos reciente cuando expulsó a Legión de ese hombre en Galá, ¿verdad? Que echó fuera a Legión y eran 5,000 demonios que él tenía en el cuerpo. Y Jesús le dijo, cállate, sal de ese hombre. Lo echó fuera y eran 5,000 demonios. Y mi Señor Jesús, como si nada, lo echó fuera y el demonio le rogó a mi Señor Jesús que no lo enviara ahora mismo. Y mi Señor Jesús le dijo, bueno, sí, está bien, ve a los cerdos que están allá. Y estos pocos demonios entraron en 2,000 cerdos que había y los cerdos se cayeron por un barranco y se ahogaron. Entonces allí vemos el poder, la autoridad y el señorío que tiene mi Señor Jesús sobre los espíritus, ¿verdad? Y este mismo poder, este mismo don que tiene mi Señor Jesús sobre los espíritus, Él se los da, se los transfiere, se los da como un don también a sus 12 apóstoles. ¿Para qué? Para que lleven a cabo las mismas obras que Él. Porque ¿qué pasa? Recordemos que los apóstoles son el fundamento de la iglesia. Los apóstoles son los pilares de la iglesia. Los apóstoles y profetas que nosotros leemos en la Biblia son el pilar de la iglesia. Y Cristo es la piedra angular donde todo el edificio se sostiene, ¿verdad? Y se mantiene. Entonces, como los apóstoles
eran ese pilar, ese fundamento. Los apóstoles tenían que tener esos poderes y tenían que hacer esas señales para que la iglesia fuera edificada correctamente, para que la iglesia estuviera basada en hechos, en milagros, en señales y sobre todo en la palabra de Dios en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces por eso Él le transfiere, Él le otorga ese don que tenía Él, nuestro Señor Jesús, a sus apóstoles sobre los demonios para echarlos fuera, amén. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón y alforja, ni pan ni dinero en el cinto. Fíjense, aquí mi Señor Jesús lo manda, entonces no, ¿verdad? Y le da poder sobre los demonios, pero también le da esta orden, que no lleven nada consigo, que no lleven 2 túnicas, que no lleven dinero, que no lleven comida, que no lleven nada, solamente la ropa que tienen, la túnica que tienen y el calzado y el cinto, pues, pero que no lleven nada. ¿Eso por qué, hermano? Porque Dios o Jesús quería que sus apóstoles dependieran de Dios, hermano. Jesús quería que sus apóstoles dependieran de Él, dependieran del Padre, que no se preocuparan por las cosas que se preocupan los del mundo, porque el Padre lo iba a proveer, porque el Padre lo iba a sustentar. Porque si ellos le estaban trabajando a Dios, de Dios ellos iban a recibir la recompensa, hermano. El trabajador es digno del salario que recibe. No les pongas bozar al buey que trilla, dice el Señor en el Antiguo Testamento. Y eso no lo dijo porque le importaron los bueyes. Estaba hablando de sus siervos. Entonces, si ellos eran siervos de Dios y le estaban trabajando al Dios de Israel y a sus hijos, obviamente de ellos iban a obtener todo, el sustento, el alimento, el dinero, todas las cosas. Por eso que mi Señor Jesús les dice que no lleven nada, para que no dependan de ellos mismos, para que no dependan del dinero de este mundo, para que no dependan de nadie o de ninguna cosa que no sea Dios, para que no dependan de nadie que no sea Dios. Amén. Y ahí podemos ver algo muy y podemos destacar algo aquí, hermano, que es importante. Fíjense lo diferente que son los apóstoles de Cristo en comparación con los apóstoles o los mal llamados apóstoles de este tiempo. Los apóstoles de este tiempo, los más famosos, los más reconocidos, tienen casas, tienen casas, aviones, guardaespaldas. Viven en lujo, viven en extrema comodidad, viven una vida, bueno, son adinerados, pues. Vemos el contraste de los falsos apóstoles a los apóstoles de Cristo. Fíjense cómo envió mi Señor a sus apóstoles. Y no fue que su situación económica precisamente mejorara con el tiempo. Si no, pregúnteselo a Pablo. Pregúnteselo a Pablo, a ver qué le dice Pablo. Vemos como él envía a sus apóstoles sin nada, solamente la muda de ropa, las sandalias
el cinto, ¿verdad? La correa, y sin más nada. Ni oro, ni plata, ni dos túnicas, ni nada para llevar comida, nada. Así los envía él, ¿ok? Y ahora vemos entonces a los supuestos apóstoles de la actualidad, digo supuestos entre comillas doble, claro, que tienen de todo, o sea que son ricos, que tienen aviones, todo tipo de lujos, cuestiones, y vemos que no se parece nada, hermanos, a los apóstoles de Cordero. No se parecen nada a los apóstoles de Cordero. Primeramente, Jesús le encomendó la misión directamente a ellos. Muchos apóstoles de la actualidad lo que hacen es que se autoproclaman apóstoles. De repente como que se cansan de ser pastores y se autoproclaman apóstoles y no lo son, ¿verdad? Jesús le encomendó esta misión a sus 12 apóstoles. A ellos les dio el poder de echar fuera demonios y a ellos les dio el mandato de que no llevaran nada consigo. Y vemos que los apóstoles de la actualidad parecen empresarios, tienen más cobre que los presidentes. Entonces ahí vemos un poco la diferencia entre los apóstoles bíblicos, que como yo les dije ahorita, son el fundamento de la iglesia, ¿verdad? Con los apóstoles de la actualidad, que no tienen nada de bíblico, amén. Sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Fíjense bien, mi Señor Jesús los envió sin nada. Ni siquiera le permitió llevar dos túnicas. Y ni siquiera le permitió llevar dos pares de sandalias. Las sandalias que ellos llevaban puestas. Entonces, para que vean la diferencia de los verdaderos apóstoles de Cordero y los apóstoles, los que se dicen ser apóstoles actualmente, pero no lo son. No lo son, hermano. ¿Por qué? Porque mi Señor Jesús quería que ellos dependieran única y exclusivamente del Padre que lo envió. Quería que ellos dependieran en todo de Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Mi Señor Jesús quería que sus apóstoles vivieran buscando el reino de Dios y su justicia. Eso era lo que mi Señor Jesús quería. Así quería mi Señor Jesús que sus apóstoles se comportaran. Que no dependieran de sus capacidades, que no dependieran de su economía, que no dependieran de sus habilidades, sino que dependieran única y exclusivamente del Dios que lo llamó, porque como dice la palabra, Dios no es injusto para olvidar la labor en su obra. Dios no es injusto para olvidar el trabajo en su obra. El trabajador es digno del salario que recibe. Si ellos estaban siendo enviados por Cristo, Cristo mismo lo iba a sustentar. Si ellos estaban siendo comisionados por Cristo, cuando Cristo se fuera al Padre, el Padre mismo lo iba a sustentar. Entonces eso es lo que mi Señor Jesús quería de sus apóstoles, que aprendieran a depender única y exclusivamente de Él. Para todo. Ahora vemos a los apóstoles de hoy en día que hasta guardaespaldas tienen. Hasta guardaespaldas tienen, hermano. Entonces, ¿cómo puede ser que un siervo de Dios dependa de hombres para que lo protejan? Si dice la palabra, hermano, que nosotros no tenemos que tener miedo a ningún hombre,
¿Qué nos puede hacer el hombre? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, hermano? Nada, nosotros no tenemos que tener miedo a nada, porque Dios está con nosotros, y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero vemos apóstoles, los apóstoles de hoy en día, que tienen carros, yates y hasta guardaespaldas, y vemos cómo esto contrasta seriamente con lo que dice la Escritura. Es totalmente diferente. Porque ¿qué pasa? Unos son los apóstoles de Cordero, que son los fundamentos de la iglesia, que son los apóstoles que comisionó Cristo, y otros son apóstoles que comisionó el hombre. Allí radica la diferencia. Los apóstoles que comisionó el hombre no son verdaderos apóstoles, son apóstoles según la voluntad del hombre. Pero los apóstoles que comisionó Cristo y que envió Cristo son apóstoles según la voluntad de que lo envió, según la voluntad de Dios. Y allí radica y hay una enorme diferencia. Amén. Versículo 10. Y le dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella, hasta que salgáis de aquel lugar. Ok. Perdón. En el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Del capítulo 10, del versículo 5 al 15, encontramos este pasaje, ¿verdad? Y nos especifica un poco más este pasaje, o sea, es un poco más explícito. Dice, aquí nos dice, ¿verdad? Y digo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella, hasta que salgáis de aquel lugar, ¿ok? En el Evangelio de Mateo nos dice que si, le dice eso a los apóstoles: cuando ustedes lleguen a una ciudad, escojan una casa de buen testimonio, entren en ella y denle de su paz, parafraseando un poco el texto. Si esta familia los acepta, su paz, la paz que ustedes le transmitieron, se quedará con ellos. Pero si ellos lo rechazan, su paz, la paz que ustedes le dieron, les será regresada a ustedes, ¿verdad? Y también en el Evangelio de Lucas dice que que en la casa que no los acepte, sacudir los pies, ¿ok? Dice aquí, como dice aquí en el versículo: y si en algún lugar no recibieren ni oyeren, salid allí y sacudid los pies. Salid allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies. Amén. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Me gusta más el Evangelio de Mateo porque dice algo muy importante. Dice: en la casa que ustedes entren, si son bien recibidos, ustedes van a dar de su paz, ¿ok? Ustedes saben que en el pueblo de Israel es una costumbre, cuando se llega a las casas, decir shalom. Shalom es paz de Dios, ¿verdad? ¿Ok? Pero cuando los apóstoles, cuando mi Señor Jesús le manda esto, le da esta orden a sus apóstoles, es de suma importancia. ¿Por qué? Porque los apóstoles ya tenían la paz con Dios. Es decir, los apóstoles ya estaban libres de pecado, ya estaban sirviendo a Dios, ya tenían comunión con Dios por medio del Hijo, ya ellos estaban en paz para con Dios. Entonces los apóstoles, a la casa que entraran, ¿verdad?, ellos le podían dar de esa paz. Es decir, ellos podían hacer que las personas estuvieran en paz para con Dios. Entonces es muy importante, porque los apóstoles podían dar del don que ya habían recibido. Ellos podían dar de lo que ya habían recibido por medio de Cristo, porque ellos por medio de Cristo ya habían sido reconciliados con Dios. Entonces, cuando ellos entraran en una casa,
esos dos apóstoles entraron en una casa, porque recordemos que Jesús los envió dos en dos, y ellos lo recibieran, ellos iban a recibir la paz para con Dios, es decir, sus pecados le iban a ser perdonados y ellos iban a estar en paz para con Dios, ¿ok? Entonces era de bendición, ¿verdad? Cuando alguien recibía a los apóstoles en su casa, porque ellos traían consigo la verdadera paz para con Dios, porque ya ellos la habían recibido por medio del Hijo, y el Hijo había dado orden a sus apóstoles que la transmitieran, pero con la condición de que recibieran al Hijo. En el Evangelio de Mateo dice, el que no lo reciba, pero si esa familia no los quiere recibir, su paz, la paz que ustedes le están dando a ellos, les será devuelta. ¿Ok? Y esto es muy importante, hermano. ¿Por qué? Porque a veces vemos personas que no reciben a los cristianos, que los desprecian, que los llaman locos, que no los quieren escuchar, y no saben la bendición que es recibir a un siervo de Dios. Porque nosotros como hijos de Dios también podemos ministrar de esa paz que tenemos para con Dios, hermano. De estar en paz para con Dios, de que nuestros pecados ya no fueron perdonados en Cristo Jesús. Nosotros podemos ministrar de esa paz. Porque si la persona no recibe, ¿verdad?, y cree en Cristo por la predicación de su evangelio, ellos van a recibir de esa paz. Sus pecados le van a ser perdonados y van a tener vida eterna. Pero muchos no conocen esto y por eso nos llaman locos, no nos escuchan, no nos atienden. Y cuidado, hermano, porque cuando nos desprecian a nosotros, cuando nos humillan a nosotros, cuando nos hacen mal, no nos hacen a nosotros, hermano. Ustedes se están despreciando, ofendiendo y haciéndole mal al Dios que nos está enviando a predicar, amén. Ustedes le están haciendo mal y desprecio al Señor Jesucristo que nos envió a predicar las nuevas buenas de salvación, hermano. Y fíjense la bendición que se pierden aquellos que no quieren, que no son hospitalarios con los hijos de Dios. Fíjense la bendición que se pierden aquellos que rechazan al que Dios envió, al que Jesús envió. Se pierden de estar en paz para con Dios. Se pierden de que su peor problema sea resuelto. El peor problema que tiene el ser humano, hermano, no es el COVID, no es la economía. El peor problema que tiene el ser humano es que el ser humano es enemigo de Dios, está en guerra con Dios. Y fíjense la bendición que es recibir a un hijo de Dios, que por medio de ellos podemos quedar en paz para con Dios. Es decir, podemos eliminar, quitar esa enemistad que nosotros por naturaleza tenemos para con nuestro Padre. Amén. Así que a los amigos que no sean cristianos y que no crean mucho en los evangélicos porque han visto mal testimonio, qué sé yo, amigos, les digo, reciban a los siervos de Dios, porque ustedes no saben qué bendición les tiene preparado el Padre por medio de ellos. Ustedes no saben si Dios tiene planeado por medio de ese hijo suyo hacer que ustedes sean hechos hijos suyos por medio de Cristo Jesús. Ustedes no saben si Dios tiene preparado para ustedes en ese momento, si Dios quiere, hacer las paces con ustedes en ese momento por medio de ese hijo que envió hacia su puerta, por medio de ese cristiano que le habló en la calle. Ustedes no saben, hermano. Entonces, hermanos y amigos, entonces es importante que reciban a los siervos de Dios. No lo desprecien,
no hablen mal de ellos, porque se puede estar perdiendo una gran bendición de parte de Dios, porque pueden estarse perdiendo el privilegio de estar en paz para con Dios, pueden estarse perdiendo el privilegio de ser adoptados como hijos de Dios por rechazar a los que Dios envía. Amén. Vamos a leer otra vez el 11. Y si en un lugar no lo recibieren ni oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Fíjense lo terrible que es, ¿no? Fíjense cómo toma Dios esa actitud. Dios está tomando la ofensa que le hacen a sus hijos como una ofensa que le hacen a Él. Dios está tomando el pecado que le están haciendo a sus hijos o el maltrato que le están haciendo a sus hijos como si se lo estuvieran haciendo a Él mismo. Por eso Él mismo va a cobrar venganza. Por eso Él mismo, aquellos que no quieran recibir a un enviado de Dios, a uno de sus discípulos, en este caso los apóstoles, no solo van a perder la bendición y la oportunidad de estar en paz para con Dios, que ellos hagan la paz con Dios, que ellos sean reconciliados con Dios, que ellos puedan ser llamados hijos de Dios. No, sino que lo peor, o sea, como si eso no fuera poco, la Biblia nos dice que el castigo para esa casa, esa ciudad, esa persona que rehúse, que se niega a recibir a un siervo de Dios, va a ser peor que lo que le pasó a Sodoma y Gomorra. Mi Señor Jesús le da una orden: si no lo reciben en una casa, en una ciudad, ustedes vienen y se me sacuden los pies. Que eso me va a quedar como testimonio a mí y a mi Padre. Y mi Padre va a tomar venganza. Mía la justicia, mía la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Dios provee la justicia, Dios es justo, pero Dios también aplica la venganza. Dios también ejecuta la venganza. Y fíjense lo terrible que es. Dice la Escritura en el libro de los Hebreos: cosa horrenda es caer en manos de Dios viviente. Y aquí mi Señor Jesús está diciendo algo parecido, porque dice que el castigo de Sodoma y Gomorra va a ser más tolerable que el castigo que le van a dar a esas personas que no reciban a sus siervos, a sus discípulos. Amén. O sea, en pocas palabras, ustedes se acuerdan de Sodoma y Gomorra. Bueno, lo que le pasó a Sodoma y Gomorra no va a ser nada en comparación a lo que le va a pasar a esa gente. Que no lo reciban ustedes como tienen que ser recibidos. Amén. Porque tienen que ser recibidos bien, porque yo los envié. Y si no lo reciben bien, les digo, sacúdanse los pies, porque le va a ser más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra en el día del juicio que a esas personas, que a esas ciudades que no lo reciben bien. Amén. Pero ¿por qué le va a ser tan fuerte el castigo? Bueno, porque Dios es el que va a aplicar la venganza, hermano. Dios es el que va a aplicar la venganza. Dios es amor, sí, pero también fuego consumidor que ha de devorar a los adversarios. Cosa horrenda de caer en manos de Dios viviente. Entonces,
amigos que me escuchan que siempre rechazan a los cristianos porque son unos fanáticos, unos locos, vamos, todas las cosas erradas que ustedes dicen. Tengan cuidado cuando ustedes se humillan, cuando ustedes blasfeman, cuando ustedes tratan mal a un cristiano, cuando ustedes lo rechazan, porque no solamente se están perdiendo la bendición de hacer la paz con Dios, sino que Dios se va a vengar de ustedes por el maltrato a sus hijos. Y Dios se venga de forma muy dura, hermano. Bueno, si ustedes no saben lo que le pasó a Sodoma y Gomorra, se lo voy a decir rapidito. Sodoma y Gomorra fue extinguida, fue consumida, fue erradicada por el Dios viviente de Israel. Sodoma y Gomorra fue consumida por el fuego que cayó del cielo, por el fuego y azufre, hermano. Y aquí mi Señor Jesús está diciendo, aquello que el Padre hizo con Sodoma y Gomorra no va a ser nada comparado con lo que el Padre le va a hacer a aquellos que lo rechacen ustedes. Wow, entonces les ruego por la misericordia de Dios, hermanos y amigos, que no rechacen a los siervos de Dios, que no los humillen, que no los maltraten, que no sean crueles con ellos, porque de Dios es la venganza, hermano. Y hay de aquel que tenga a Dios por enemigo. Hay de aquel que desate la ira de Dios. Hay de aquel, hermano. Recordemos que en el libro de Apocalipsis las personas grandes, los generales, los hombres con renombre, querían esconderse, que las montañas se los tragaran, que la tierra los tapara para huir de la ira de Dios y de Cordero. Amén, hermano. Entonces, cuidado con el pueblo de Dios. Traten más bien, un buen consejo es ayudar al pueblo de Dios, es bendecir al pueblo de Dios, porque cosa horrenda caer en manos de Dios viviente. Cosa horrenda, espeluznante, feísima es caer en manos de Dios viviente. Tengan cuidado, hermanos y amigos que no son creyentes, cuando rechacen al pueblo de Dios y lo ofendan, porque a Dios no se le olvida nada, Dios. Y lo que uno sembrare, eso se hará. Amén. Entonces, bueno, muy importante, hermano. Y fíjense la bendición que es ayudar, por lo contrario, al pueblo de Dios. Vamos a recibir la paz para con Dios. Y si se recuerdan, mi Señor Jesús dijo a los que estaban a la derecha del Padre: porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, porque fui forastero y tuve preso y me vestiste, porque tuve enfermo y me fuiste a visitar. Y le dicen ellos: ay, los que estaban a la derecha: ay, Señor, ¿y cuánto te vimos en estas condiciones? Y hicimos todo eso por ti, para aprender un poco de esto. Y él les dijo: de cierto, digo, que cuando lo hace por uno de estos, mis hermanos más pequeños, por mí lo hace. Así que, hermanos y amigos, les ruego por la misericordia de Dios, amigos míos, que no traten mal al pueblo de Dios, trátenlo bien. Si pueden esmerarse en servirles, esmérense, porque ni un vaso de agua va a quedar sin recompensa si se lo dan a un siervo de Dios por venir de parte de Dios de Israel. Amén. Gloria a Dios. Y saliendo predicaron que los hombres se arrepintiesen. Ok, ¿qué predicaban los dos apóstoles?
el evangelio del reino de los cielos. Ellos predicaban que a los hombres que se arrepintieran de sus malos caminos y se volvieran a Dios por medio de Cristo Jesús. Eso era lo que ellos predicaban. Ellos predicaban lo que ya mi Señor Jesús le había enseñado a ellos. ¿Ok? Arrepentidos, que el reino de los cielos se ha acercado. Ellos predicaban sobre la fe que era en Cristo Jesús. Eso es lo que ellos predicaban. Eso fue lo que mi Señor Jesús les encomendó. Díganle a los hombres que es tiempo de que se arrepientan. Díganle a los hombres que mi Padre se quiere reconciliar con ellos por medio mío. Amén. Díganle a los hombres que mi Padre ha decidido perdonar todos sus pecados si confían en mí. Eso era lo que ellos predicaban, lo que Jesús les mandó a predicar a sus apóstoles. Y en eso ellos se enfocaron, ¿ok? En predicar lo que Jesús les había enseñado a ellos, que era principalmente que el reino de los cielos se había hecho cercano, que el Padre había decidido perdonar al hombre en Cristo Jesús, que el Padre había decidido limpiar los pecados del hombre por medio de Cristo Jesús, pero para eso necesitaba el hombre arrepentirse de sus pecados. Y por eso vemos que Dios envía primero a Juan el Bautista para que bautice en agua para el arrepentimiento de pecados. ¿Qué hizo Juan el Bautista? Precisamente concientizar a Israel de cuál era su estado espiritual delante de Dios, de que ellos no eran justos ni santos ni estaban cerca de Dios por ser descendientes de Abraham, de que no eran justos ni santos ni estaban cerca de Dios por recibir la ley de Moisés. Eso era lo que Juan el Bautista tenía que hacer. Juan el Bautista tenía que confrontar al pueblo de Israel con sus pecados, para que ellos vieran la necesidad de perdón de Dios. Y Juan el Bautista precisamente predicaba de lo mismo, de arrepentimiento, que se arrepintieran de sus pecados y se volvieran a Dios. Pero Juan el Bautista todavía, al no conocer a Cristo, él les decía, vuélvanse a Dios, pero no decía por medio de quién. Pero ahora los apóstoles sí tienen el evangelio completo. Arrepiéntanse de sus pecados y vuélvanse a Dios por medio de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Bueno, el último versículo. Echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Echaban fuera demonios. ¿Por qué? Porque en el primer versículo que leímos, Jesús les dio a ellos la autoridad para echar fuera demonios, ¿ok? Ahora, como vemos aquí, el mandato es echar fuera demonios. No es atar, yo te ato, yo te desato. No, aquí vemos que el mandato que mi Señor Jesús le da, que lo que los apóstoles hacían, era echar fuera demonios en el nombre echar fuera demonios, no atar demonios. Aquí no dice nada de yo te ato, yo te desato, no. Lo que hacían los apóstoles era echar fuera los demonios por la autoridad y el poder que le habían conferido o dado mi Señor Jesús. ¿Ok? Pero aquí no vemos nada de lo que vemos a veces, que yo te ato, que yo te... No. Ni tampoco vemos que los apóstoles conversaran amenamente con el demonio. No. Echaban fuera el demonio. Jesús les dio autoridad no para atar al demonio, no, para echarlo fuera. Amén. Y es lo que vemos aquí.
¿ok? Y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Y también les dio el don, mi Señor Jesús, de sanar todo tipo de enfermedades y de malestares, como ya mi Señor Jesús lo viene haciendo a lo largo del Evangelio de Marcos. Sanó a la suegra de Pedro, al leproso, sanó bueno, toda la sanidad que habíamos visto hasta ahora. Ese mismo don se los transfirió también mi Señor Jesús a sus apóstoles. ¿Por qué razón? Porque los apóstoles eran el fundamento de la iglesia. Eran el fundamento de la iglesia. Ellos tenían la tarea de continuar con el ministerio de Cristo aquí en la tierra, hermano. Entonces por eso Jesús, nuestro Señor y Salvador, les dio a ellos, a sus apóstoles, los mismos dones que tenía: echar fuera demonios y sanar enfermos. ¿Ok? Y hasta dice la palabra que cosas hasta dice la palabra que cosas mayores que esta harán, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidáis a mi Padre, al Padre en mi nombre, yo lo haré para que por medio de ellos se glorifique el Padre. Entonces, después que Cristo se fue al Padre, los apóstoles hicieron cosas mayores a Cristo, en el sentido de que ellos predicaron el Evangelio a más personas, y que ellos hicieron ciertos milagros, digamos, más sorprendentes que lo de Cristo. Pero bueno, no quiero meterme mucho en ese tema. ¿Ok? Entonces, bueno, hermanos, ya para terminar, vamos a hacer un breve resumen. Vemos que Jesús encomienda a sus discípulos, envía a sus discípulos y los envía a hacer ciertas cosas. ¿Ok? ¿A quiénes envía? Bueno, a sus 12 apóstoles, los cuales él había escogido por gracia, los cuales le habían sido dados por medio del Padre. Bueno, y a ellos le da ciertos dones, como lo son el don de tener autoridad sobre los espíritus inmundos, para que ellos hagan lo que mi Señor Jesús venía haciendo hasta ahora, para que ellos pudieran emular o copiar o imitar las obras que mi Señor Jesús había hecho hasta ahora. Él le da la autoridad a esos dos. Y eso, si te pones a ver, es como, sabemos que Jesús emula e imita perfectamente al Padre. Bueno, Jesús le dio los dones a sus discípulos para que ellos, a los dos apóstoles, para que ellos lo pudieran imitar a él. ¿Ok? En cuanto a echar fuera demonios y en cuanto a las sanidades. ¿Ok? Ahora vemos también que Jesús les manda encarecidamente que no se lleven nada. O sea, que ellos que vayan en dos, ¿verdad? Y que no se lleven nada. No se lleven 2 túnicas, no se lleven oro, no se lleven plata, no se lleven alforjas, no se lleven comida, no se lleven nada. Solamente la túnica que tengan y el calzado, ¿ok? Esto es ¿para qué? Como ya dijimos en la enseñanza, para que ellos aprendieran a depender única y exclusivamente de lo que Dios les proveyera para ese día. Amén. Y esto contrasta grandemente con los apóstoles de hoy en día, que
con los apóstoles de hoy en día que vemos que tienen mucho dinero, que tienen muchas propiedades, que tienen hasta guardaespaldas, que viven ricos, digámoslo así. Pero vemos cómo los verdaderos apóstoles fueron enviados sin nada para depender únicamente del Dios que provee, de nuestro Yahvé Jireh. Porque el obrero es digno del salario que recibe. Dios no le pone bozal a la güey que tiene. Dios no es injusto para olvidar el trabajo de su obra, hermano. Así que por eso Dios los envió a ellos sin nada, para que ellos se preocuparan por el reino de Dios y su justicia. Y como dice la Escritura, Dios les proveyera todo lo demás. Amén. Pon el reino de Dios y su justicia de primero, y todas las demás cosas os serán añadidas. Amén. Luego vemos aquí en la bendición de recibir a los siervos de Dios, hermano. Hay una bendición grande en recibir a un cristiano, en abrir las puertas de nuestra casa a un hijo de Dios, por cuanto viene de Dios. Hay una bendición grande. ¿Cuál es la bendición? Estar en paz para con Dios. Estar en paz para con Dios, porque esto es algo que esto es algo que el 100% de las personas del mundo no conocen. Y se lo voy a decir. Si tú no estás en Cristo, tú eres enemigo de Dios. No importa que tú no hayas matado a nadie, no importa que tú seas buen esposo, no importa que tú seas buena madre. Si tú no estás en Cristo, tú eres enemigo de Dios. Y aunque tú no lo sabes, tú estás en guerra con Dios. Por eso es de bendición recibir a un siervo de Dios en nuestra casa, porque en el Evangelio de Mateo nos dice que si lo recibimos, la paz que hay en él, es decir, la paz que ha conseguido él para con Dios, porque Cristo lo limpió de sus pecados, estará con los miembros de esa casa. O sea, al recibir un siervo de Dios en nuestra casa o en la casa de la persona que lo reciba, esa persona queda en paz para con Dios. Dios le perdona sus pecados por medio de Cristo Jesús. Yo me imagino que claramente porque esas personas van a creer en el mensaje del Evangelio y van a creer en Cristo y le va a ser concedida la paz para con Dios. Amén. Pero si no lo aceptan o si lo desprecian, ya sea en una casa o ciudad o pueblo, Cristo les manda a ellos a que se sacudan el polvo de debajo de sus pies, y eso va a quedar como testimonio para esa ciudad, y el castigo en el día del juicio le va a ser peor, va a ser más tolerable para Sodoma y Gomorra que para él. Quiere decir, hermano, que cada vez que usted, a mi hermano y amigo, cada vez que usted, amigo, rechaza a un hijo de Dios, está rechazando hacer las paces con Dios y está acumulando ira para el día de la ira. Y está acumulando ira para el día de la ira, porque Dios va a cobrar venganza, porque Dios es el que va a ejecutar el castigo y va a cobrar la venganza, porque Dios dice: mía la justicia, mía la venganza, yo pagaré. Así que, amigo, le exhorto a que trate bien al pueblo de Dios, a que no lo ofenda, a que no lo maltrate, a que no lo humille, porque cosa horrenda es caer en manos de Dios viviente. Porque cosa horrenda es caer en manos de Dios vivo, porque Él va a cobrar la venganza y Él va a hacer justicia, hermano. Y hay muchas bendiciones por aceptar un hijo de Dios. Ni un vaso de agua que le demos a un hombre por ser hijo de Dios, siervo de Dios, va a quedar sin recompensa. Amén. Entonces, bueno, hermano, gloria a Dios por medio de Cristo Jesús le doy. Y bueno, como dije al final, ya para ahora sí concluyo, hermano, los apóstoles echaban fuera demonios. Esa es la orden
echarlo fuera en el nombre poderoso de Jesús, no atarlo ni desatarlo. Esa no es la orden. La orden es echar fuera en el nombre poderoso de Jesús a cualquier espíritu inmundo por medio de la autoridad que tenemos como hijos de Dios, que nos lo ha dado precisamente el Hijo de Dios, y también el don de sanidades. Como ya le dije, esos dones le fueron dados a los apóstoles para que los apóstoles pudieran imitar las obras del Hijo y inclusive hacer cosas mayores, ¿ok? Como por ejemplo predicar el Evangelio por más parte que el Hijo de Dios. Amén. Entonces bueno, gloria a Dios, hermano. Espero que les sea de bendición esta palabra. Espero que sea de mucha bendición esta palabra, y que, como siempre le digo, que el Señor los bendiga y los guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que el Dios de Israel alce su rostro sobre ustedes y le dé paz, que la paz de mi Dios, el Dios de Israel, y la gracia de mi Señor Jesús sea sobre todo su pueblo santo. Amén y amén. Gloria a Dios.